Alerta roja permanente. Amigos de la verdad en la Fórmula 1. Agárrense fuerte porque la noticia que está a punto de hacer estallar el corazón mismo de Alpine, el paddock completo, y hasta los cimientos más antiguos y respetados del automovilismo mundial, es la verdad más cruda, dolorosa y humillante que el equipo francés ha intentado, desesperadamente, esconder bajo la alfombra con un cinismo y una astucia jamás vistos, y tiene un nombre, un apellido, y un poder que nadie, absolutamente nadie, puede callar. Si pensabas que ya lo habías visto todo en esta saga de traiciones, de talentos ocultos que emergen de las sombras más profundas para desafiar al status quo, y de revelaciones que sacuden al gran circo hasta sus cimientos más profundos. Prepárate, por favor, prepárate porque la revelación definitiva está aquí, y va a volarte la cabeza en 1000 pedazos, reescribiendo todo lo que creías saber sobre el poder, la justicia y la cruel realidad en la F1. Porque Franco Colapinto, el pibe de la Argentina, el diamante en bruto que ha deslumbrado al mundo entero con su talento puro y su carácter indomable, ha sido pillado en un test privado secreto con Mercedes, sin avisar, sin permiso, sin dar explicaciones a nadie, en una movida audaz que desató el apocalipsis en Alpine. Pero la bomba, el verdadero cataclismo, el golpe final que nadie vio venir, llegó cuando el mismísimo Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo, el GOAT de la F1, fue testigo en vivo, en primera persona, del talento arrollador de Franco y quedó absolutamente sorprendido. Y la cosa no para ahí, porque el veterano Flavio Briatore, el zorro plateado de la categoría, ha declarado una guerra sin cuartel, bloqueando a Colapinto e impidiéndole salir de Alpine, desatando la furia de Mercedes y de un país entero. Esto es la F1 al rojo vivo, una batalla por el alma del deporte. Esto no es un rumor de pasillo, no es un chisme de paddock, es la cruda realidad que se está gestando ante nuestros ojos, en este mismo instante, y que amenaza con devorarse todo lo que conocemos. Si esta bomba noticiosa te impacta tanto como a nosotros, si te revuelve el estómago la injusticia de ver un talento frenado, si te enciende la pasión por el talento que lucha contra los gigantes y las estructuras de poder, te invitamos, casi te exigimos, por el amor a la verdad, a suscribirte ahora mismo a nuestro canal y a dejar tu like para que más fanáticos de la verdad y del automovilismo descubran esta realidad que cambiará, sin duda alguna, todo el juego de una vez por todas. La guerra ya empezó, y no hay vuelta atrás. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará redes y hará temblar los cimientos de la Fórmula 1, es que este no es un simple test de piloto joven. No, mi gente, esto es una declaración de guerra silenciosa, un golpe maestro de ajedrez entre los titanes más influyentes del automovilismo, y en el centro de este huracán está Franco Colapinto. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más impactante con la emoción que buscas, y donde la cruda realidad supera cualquier ficción. Agárrense fuerte, porque lo que van a escuchar a continuación no es solo una noticia, es la crónica de un terremoto en el corazón del deporte motor. Todo parecía calmo en el paddock esa semana, una calma inusual, casi sospechosa. No había grandes declaraciones altisonantes, ni movimientos evidentes en el mercado de pilotos, ni filtraciones de último momento que alimentaran el morbo. Pero en la Fórmula 1, cuando el silencio se alarga demasiado, cuando la aparente tranquilidad se extiende por los pasillos, es porque algo grande, algo explosivo, está por ocurrir, está a punto de explotar con una fuerza inusitada. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando una imagen borrosa, apenas un pixelado fantasma capturado desde lejos con un móvil, comenzó a circular sigilosamente por foros privados, por esos grupos de WhatsApp ultra secretos, y por redes cerradas del entorno más exclusivo del automovilismo. En ella, a pesar de la mala calidad, se lo veía a un piloto con una postura inconfundible, una silueta familiar, un casco oscuro y un mono sin logos oficiales que intentaba disimular su identidad. Pero el auto que lo acompañaba, esa maravilla de la ingeniería alemana, no dejaba lugar a dudas. Era un monoplaza de Mercedes, una imponente flecha plateada que brillaba incluso en la penumbra de la imagen. Y aunque no tenía nombre visible, no hacía falta ser un experto en la F1, ni un detective experimentado, para reconocer la figura que se movía con esa elegancia tan característica. Era, ni más ni menos, Franco Colapinto. La reacción fue inmediata, un escalofrío recorrió el paddock, una descarga eléctrica que anticipaba el caos. Al principio, algunos, los más escépticos, los que se negaban a creer, pensaron que era una imagen antigua, un montaje digital de esos que circulan por internet, o incluso una simple coincidencia sin importancia. Pero no, no y 1000 veces no. Los detalles, esos pequeños detalles que solo los ojos expertos detectan, no mentían. El circuito era una pista privada, un enclave secreto de Mercedes, diseñado para la máxima confidencialidad. El casco era el personalizado de Franco, con esos toques que lo hacían único. Y las personas que lo acompañaban en el box no eran ajenas a Brackley, la sede de Mercedes. Eran ingenieros de alto nivel, mecánicos de confianza,
personal clave del equipo alemán. Todo encajaba, todo apuntaba en la misma dirección, como las piezas de un rompecabezas que de repente se completaba para revelar una verdad impactante. Y cuando los primeros periodistas, los más incisivos, los que huelen la noticia a kilómetros, empezaron a verificar la información, la confirmación llegó como un misil teledirigido, directo al corazón del paddock, sin dejar dudas. Colapinto había estado probando en secreto con Mercedes, sin anuncio oficial, sin cobertura mediática, sin permiso visible de Alpine. Un test que por su nivel de sigilo, por su protocolo de seguridad, no debía haber salido a la luz, pero que se convirtió en el epicentro de la tormenta. La pregunta era inevitable, un eco que resonaba en cada rincón del gran circo. ¿Cómo lo habían conseguido? ¿Cómo un piloto bajo contrato con Alpine había logrado sentarse en un Mercedes W14 sin que nadie se enterara? ¿Por qué Mercedes, con su reputación impecable, había accedido a ponerlo al volante sin hacerlo oficial, sin avisar a nadie? Y sobre todo, ¿qué significaba esto para su futuro inmediato, para su destino en la Fórmula 1? Porque si algo había quedado claro en las últimas semanas, era que Franco ya no era un piloto más del programa Alpine, un simple joven prometedor. Sus pasos hablaban por sí solos, su anuncio de futuro reservado que nadie entendía, su silencio estratégico que lo hacía aún más enigmático, todo apuntaba a una salida programada, a una despedida inminente, pero lo de Mercedes era otra dimensión. No era un interés cualquiera, no era una simple prueba de cortesía, era una prueba clara de que alguien muy arriba, alguien con muchísimo poder e influencia, lo quería dentro de su estructura, lo quería en su equipo. Si la calma de Franco frente a la tormenta te sorprende tanto como a nosotros, si sentís que es un verdadero campeón dentro y fuera de la pista, no te quedes afuera. Dale like a este video ahora mismo, compartilo con tus amigos que aman el drama y la velocidad, y, por supuesto, suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de esta historia que está redefiniendo la F1. Tu apoyo es clave para que la verdad siga saliendo a la luz. El caos en Alpine. Humillación y división interna ante la embestida de Mercedes. Las horas posteriores al estallido mediático fueron caóticas, un verdadero infierno en las oficinas centrales de Alpine. Los teléfonos no paraban de sonar, con una insistencia que rayaba en la desesperación. Patrocinadores, periodistas, directivos de la FIA, todos querían saber qué había pasado, querían respuestas claras y contundentes. ¿Había sido un error administrativo, un simple descuido, un acto de rebeldía por parte de Colapinto? ¿O una negociación paralela que se había cocinado a espaldas de Alpine? Ninguna respuesta era clara, ninguna justificación parecía suficiente, y eso solo alimentaba la histeria, la paranoia generalizada en el equipo. Pero mientras la cúpula de Alpine trataba de contener la crisis interna, de apagar los incendios, la imagen de Colapinto con el monoplaza de Mercedes, esa foto prohibida, seguía multiplicándose por todos los rincones del mundo, viralizándose a la velocidad de la luz. Ya no había forma de ocultarlo. El secreto había sido dinamitado. Flavio Briatore, más que molesto, estaba humillado. Para alguien con su historial, con su ego estratosférico, que su propio piloto o expiloto, según como se lo mirara en ese momento de confusión, apareciera en otro garaje, en el de un equipo rival, sin previo aviso, sin su consentimiento, sin respeto por las formas, era casi una declaración de guerra, una ofensa personal que no podía tolerar. Las fuentes internas dicen que pidió explicaciones inmediatas a sus directivos, con una furia que congelaba el aire. Y más aún, exigió represalias, una respuesta contundente, un castigo ejemplar. Si no lo respetan, que se vaya ahora mismo, y que pague las consecuencias. Habría gritado según testigos del área técnica, sus palabras resonando como un eco de su orgullo herido. Pero incluso dentro de Alpine, en medio de la crisis, ya había quienes comenzaban a cuestionar el trato recibido por Colapinto. Lo que empezó a gestarse entonces fue una profunda división interna, una grieta que se abría en el corazón del equipo. Por un lado, estaban los leales, aquellos que creían que Franco había roto un código de ética inquebrantable, que no se puede representar a dos estructuras al mismo tiempo, que había traicionado la confianza de Alpine. Pero por el otro, un grupo creciente de ingenieros, mecánicos y coordinadores, aquellos que habían trabajado día a día con Colapinto, que lo conocían de primera mano, comenzaron a entender el otro lado de la historia, la verdad más cruda. ¿Qué esperaba Alpine si nunca le dieron un respaldo serio? Si no le daban la oportunidad que merecía, si lo tenían estancado en un programa de desarrollo sin un horizonte claro en la F1. ¿Acaso no fue Franco quien, a pesar de las limitaciones del equipo, a pesar de los resultados inconsistentes, mantuvo a la escudería en boca de todos durante semanas enteras con sus actuaciones estelares en categorías inferiores? En silencio, muchos ya no veían a Colapinto como un traidor que había roto las reglas, sino como una víctima de un sistema que no valoraba su talento. La calcularda indiferencia de Mercedes, silencio estratégico y un plan en marcha. Del lado de Mercedes, el ambiente era completamente distinto.
una calma casi irritante, una indiferencia calculada. Aunque oficialmente no comentaron nada, manteniendo su famoso sin comentarios que volvía locos a los periodistas, el silencio del equipo decía más que cualquier comunicado, más que 1000 palabras. No desmintieron el test, no lo minimizaron, no intentaron esconderlo. Simplemente dejaron que la imagen hablara por sí sola, que la verdad se impusiera. Y eso fue interpretado por muchos como una señal clara, un mensaje contundente. Mercedes lo estaba observando de cerca, muy de cerca. Algunos, los más informados, incluso empezaron a preguntarse si esa prueba no había sido más bien una validación interna, la última pieza del rompecabezas, antes de un paso mayor, antes de un anuncio que cambiaría todo. Muchos aseguran que el test fue la confirmación final para Toto Wolff, que ya tenía Colapinto en su radar desde hace meses, y que la presencia de Hamilton no fue casualidad, sino un espaldarazo clave, susurran en el paddock, revelando la profundidad de la estrategia de Mercedes. Lo que para Alpine era un acto de rebeldía, para Mercedes era parte de un plan cuidadosamente orquestado. La tensión se podía cortar con un cuchillo, el aire vibraba con la expectativa, y el mundo de la F1 sentía que estaba al borde de un precipicio. Colapinto, el símbolo que desafía al sistema y la obsesión de Briatore. La figura de Colapinto crecía cada vez más, no por declaraciones polémicas ni por resultados inmediatos en la F1 que aún no llegaban, sino por lo que representaba, un joven piloto que se atrevía a desafiar las estructuras tradicionales, las reglas no escritas, los viejos poderes, y que, en pleno auge mediático, no se dejaba manejar por nadie. Lo más sorprendente es que, en lugar de apagar el fuego, el silencio de Franco lo avivaba aún más, porque no hablar, no justificar, ya era en sí mismo una postura poderosa, una declaración de principios. Y esa postura, esa rebeldía silenciosa, empezaba a incomodar a más de uno, especialmente aquellos que estaban acostumbrados a tener el control absoluto sobre sus pilotos. Mientras tanto, los rumores se multiplicaban, alimentando la incertidumbre y el morbo. Algunos decían que el test fue una maniobra de Toto Wolff para marcar territorio frente a Alpine, una especie de advertencia pública. Otros creían que Colapinto ya tenía un precontrato firmado con otra estructura para 2026 y que lo de Mercedes era simplemente un acto simbólico, una forma de presionar a Alpine para que lo liberara. También surgieron teorías más salvajes, como un posible intercambio de pilotos o una reestructuración técnica en Mercedes a largo plazo, donde Franco podría jugar un papel crucial. Lo cierto es que nadie sabía realmente qué estaba pasando, y ese era quizás el verdadero poder de todo esto. La especulación descontrolada mantenía a todos al borde del asiento. Desde Argentina, el fenómeno Colapinto seguía en ascenso, imparable. Cada nuevo movimiento, cada silencio, cada rumor alimentaba el orgullo nacional, la pasión por el pibe que ponía a la Argentina en el centro de la escena de la F1. Muchos ya no lo veían solo como un gran piloto, sino como un símbolo de la lucha, del que se anima, del que no se deja pisotear, del que juega a lo grande, a pesar de las adversidades. Se hablaba de él en radios, noticieros, redes sociales, hasta en programas de entretenimiento, trascendiendo las fronteras del deporte. Lo que estaba ocurriendo era más grande que un simple test. Era un momento histórico para el automovilismo argentino, y Franco lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. En medio de ese caos, de esa locura que se desató en el paddock, la figura de Toto Wolff se agrandaba con cada segundo que pasaba. Su silencio, que para muchos era una señal de debilidad o indecisión, no era tal. Era cálculo puro, estrategia de ajedrez, un movimiento milimétricamente planeado. Y cada vez que evitaba responder a las provocaciones de Briatore, cada vez que ignoraba sus llamadas y sus ataques, reforzaba la narrativa de que él, y solo él, tenía el control de la situación, que la partida se jugaba según sus reglas, con su cronograma, con su visión a largo plazo. Muchos aseguran que Toto estaba disfrutando cada minuto de la desesperación de Briatore, como un estratega que ve a su oponente caer en su propia trampa, sin mover un solo músculo. Se comenta en los círculos más cercanos a Mercedes, con un brillo en los ojos de los que saben. Algunos decían que ya había un plan trazado para el futuro de Colapinto, un plan meticuloso, con fechas y cifras, diseñado con años de antelación. Otros especulaban que el test había sido solo un primer tanteo, una probadita, una forma de medir el terreno antes de la verdadera embestida. Pero todos coincidían en algo, con una certeza inquebrantable: Wolff no daba pasos en falso. Si se había movido esta ficha, si había puesto a Colapinto en el W14, era porque veía en Franco una apuesta ganadora, un talento que valía la pena defender hasta las últimas consecuencias, incluso si eso significaba entrar en guerra con Briatore y Alpine. Y mientras la tensión seguía creciendo, mientras Briatore buscaba aliados desesperadamente y Wolff afinaba su estrategia maestra, mientras los medios devoraban cada nuevo rumor como si fuera el último bocado, Franco Colapinto seguía trabajando en silencio, sin distracciones, sin entrar en el juego de las declaraciones, sin caer en las provocaciones. Porque él sabía que lo más importante no era la guerra de palabras,
de comunicados, de acusaciones, era lo que vendría después. Y lo que vendría aún estaba por revelarse, un capítulo que definiría no solo su destino, sino el futuro mismo de la Fórmula 1. La crítica internacional y el desafío a la FIA. La F1 en una encrucijada moral. El escándalo de Colapinto, esta guerra de poder y talento que ha dejado al paddock sin aliento, ha trascendido las fronteras del automovilismo y se ha convertido en un tema de debate en los círculos más influyentes del deporte mundial, llegando incluso a las altas esferas de la FIA, Federación Internacional del Automóvil. Reportes confidenciales, esos que no suelen ver la luz del día, indican que la propia FIA, que siempre busca mantener una imagen de equidad, transparencia y progreso, está siguiendo de cerca la situación, con una preocupación creciente que raya en el nerviosismo por las implicaciones que podría tener este conflicto en la reputación del deporte. ¿Podría la retención forzada de un talento joven sentar un precedente peligroso, un monstruo legal que desaliente a futuras promesas a firmar contratos con academias de pilotos si saben que pueden quedar atados por años, incluso si surge una oportunidad única, una de esas que solo se dan una vez en la vida? La pregunta resuena en cada despacho, en cada sala de reuniones, en cada cerebro de la FIA. Es una encrucijada moral, un dilema ético que pone en juego los valores fundamentales del deporte. Las críticas internacionales, que antes eran susurros apenas audibles, ahora son gritos unánimes que resuenan en cada rincón del mundo. Columnistas de prestigio en medios como Autosport, Motorsport.com y Sky Sports F1 han dedicado editoriales enteros a la situación, condenando la postura de Briatore y Alpine con una vehemencia que no se les veía hace tiempo. La Fórmula 1 no puede permitirse el lujo de frenar el talento, el caso Colapinto. Un nuevo episodio de la cara oscura de la F1 que se niega a morir. Briatore, un obstáculo para el progreso del deporte y un ancla para el futuro, son algunos de los titulares más picantes que circulan y que, sin duda, llegan a los despachos más importantes de la categoría, generando una presión adicional, casi insoportable, sobre Alpine. La opinión pública global, alimentada por las redes sociales que no perdonan, se ha inclinado mayoritariamente del lado de Colapinto, percibiendo a Briatore y Alpine como los villanos de esta historia, los que se oponen al sueño de un joven prometedor y al progreso mismo del deporte. Las métricas de engagement, los hashtags virales, los comentarios en los foros online son abrumadores. La gente quiere ver a Franco liberado y en la F1. El clamor popular se ha vuelto una marea imparable. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Veremos a Franco Colapinto en un Mercedes o un Red Bull, luchando por la gloria en la máxima categoría? ¿O su sueño, su talento innegable, será frenado por la obstinación de Briatore, por la letra chica de un contrato que parece una condena? ¿La justicia prevalecerá en este deporte de titanes, o el poder y el dinero se impondrán una vez más? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla épica que definirá el futuro de la Fórmula 1 y del automovilismo mundial? No te quedes sin opinar, tu voz es más importante que nunca en este momento crucial. Cada comentario cuenta, cada like es un grito de apoyo. No te pierdas ni un solo capítulo, ni un solo detalle, ni un solo suspiro de esta saga que se está volviendo más intrigante, más apasionante, más crucial que la propia Fórmula 1 en la pista. Esto es historia en vivo, escrita con cada giro, con cada decisión, con cada rumor, con cada reacción en el paddock y en las redes, y vos sos parte de ella. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo, te lo imploramos, no te vas a arrepentir, porque la verdad que te contamos no la vas a encontrar en ningún otro lado. Déjanos tu like si esta noticia te dejó helado, te hizo vibrar cada fibra del cuerpo y te generó la misma indignación que a nosotros. Y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad absoluta sobre el brutal test de Colapinto, la sorpresa de Hamilton, el estallido de Flavio Briatore, la audacia calculadora de Mercedes, la rebelión de un talento que se niega a ser encadenado y lo que realmente está pasando en el corazón más oscuro de la Fórmula 1. Esto es solo el comienzo de una guerra que marcará la historia del automovilismo para siempre, una historia de poder, de talento y de justicia, y vos sos parte de ella. La Fórmula 1 nunca volverá a ser la misma después de esto. El silencio estratégico de Colapinto. La calma antes del huracán legal. Mientras el paddock, el mundo de la Fórmula 1 y los medios ardían con cada nueva revelación y cada rumor sobre la guerra desatada entre Flavio Briatore y Mercedes por el futuro de Franco Colapinto, el protagonista principal de esta saga mantenía una calma casi sobrenatural. El pibe argentino, con una madurez que asombraba a veteranos y novatos por igual, se mantenía en un silencio inquebrantable. No hubo declaraciones explosivas, ni posteos en redes sociales que alimentaran la polémica, ni entrevistas que lo pusieran en el centro del circo mediático. La ausencia de su voz en medio de la tormenta se convirtió, paradójicamente, en su arma más poderosa. Era una estrategia calculada, una forma de dejar que los hechos hablaran por sí solos, que los números de su test con Mercedes fueran más elocuentes que cualquier palabra. Detrás de ese muro de silencio,
Franco seguía trabajando con una disciplina monacal. Sus jornadas en el simulador se intensificaron, su preparación física alcanzó niveles de atleta de élite, y sus reuniones con su equipo de asesores, aunque discretas, eran constantes y minuciosas. Muchos aseguran que Franco está más enfocado que nunca, canalizando toda la frustración y la bronca en más horas de trabajo, porque sabe que su única respuesta real a Briatore es su rendimiento inquebrantable en pista, comenta una fuente cercana al piloto, con un dejo de admiración por su temple. Esta actitud, tan profesional y tan resiliente, lejos de ser una señal de pasividad, era una demostración de una determinación férrea, de una voluntad inquebrantable. Colapinto entendía que la batalla no se ganaría con declaraciones, sino con resultados, y que su mejor abogado sería su talento irrefutable. Su silencio no era miedo, era estrategia. Era la calma antes del huracán legal que, todos sabían, se avecinaba. La retaguardia de Mercedes, preparando la ofensiva legal con el aval de Hamilton. En el cuartel general de Mercedes, el ambiente era de calma tensa, de ebullición interna. La gélida respuesta oficial de sin comentarios se mantenía públicamente, pero puertas adentro, la maquinaria legal del gigante alemán trabajaba a toda máquina. La presencia de Lewis Hamilton en el test de Colapinto no había sido un capricho, era un mensaje claro, una validación al más alto nivel, y ahora, el heptacampeón se había convertido en un aliado clave en la estrategia de Mercedes para liberar a Franco. Muchos aseguran que Hamilton ha sido el principal impulsor de la movida de Mercedes por Colapinto, insistiendo a Toto Wolff sobre el talento y la madurez del argentino, susurran en los pasillos de Brackley, dando cuenta del peso real del británico en esta ecuación. Su convicción en el talento de Colapinto era tal que estaba dispuesto a usar su influencia para garantizar que el joven argentino tuviera la oportunidad que se merecía. Toto Wolff, el estratega por excelencia, sabía que la postura de Briatore de bloquear a Colapinto era inaceptable. No solo por el piloto en sí, sino por el precedente peligroso que sentaría para el futuro del deporte y la libertad de los jóvenes talentos. Los abogados de Mercedes ya estaban revisando minuciosamente el contrato de Colapinto con Alpine, buscando cada resquicio, cada cláusula que pudiera ser utilizada para impugnar la retención. La batalla legal prometía ser épica, costosa y muy pública. Mercedes, con su vasta experiencia en litigios de alto perfil y su músculo financiero, estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. La guerra del talento no sería solo una frase, sería una realidad palpable en los tribunales, y el objetivo era claro: liberar a Franco Colapinto, no solo para su propio beneficio, sino para enviar un mensaje contundente a todo el paddock sobre el respeto a la meritocracia y la libertad de los pilotos. La desesperación de Briatore, amenazas y un ego herido sin límites. Mientras Mercedes preparaba su ofensiva legal, Flavio Briatore, el hombre que una vez fue el rey del paddock, se encontraba cada vez más acorralado. Su furia inicial se había transformado en una mezcla de desesperación y un orgullo herido que no le permitía retroceder. Muchos aseguran que Briatore no va a ceder ni un milímetro, aunque le cueste la imagen del equipo. Para él, es una cuestión personal, una humillación pública que no puede permitirse, comenta una fuente de Alpine, reflejando la complejidad del ego del italiano. Sus intentos de desacreditar a Colapinto, de pintar al test de Mercedes como una traición sin precedentes, no estaban surtiendo efecto. Las redes sociales, la prensa especializada y el clamor popular, con el hashtag #Liberen a Colapinto ardiendo en Argentina y más allá, se habían puesto del lado del joven piloto. La situación se volvía tan insostenible que los rumores de una división interna en Alpine se hacían cada vez más fuertes. Algunos directivos y empleados, conscientes del daño reputacional y temerosos de las consecuencias legales, empezaban a cuestionar la intransigencia de Briatore. Se hablaba de reuniones a puerta cerrada, de discusiones acaloradas, de la posibilidad de que la propia cúpula de Renault interviniera para evitar un desastre aún mayor. Briatore, por su parte, seguía lanzando amenazas veladas, no solo contra Colapinto y su equipo, sino contra cualquiera que intentara interceder en su favor. Se hablaba de cerrar puertas en categorías inferiores, de vetos en el paddock, de usar su influencia para complicar la carrera del argentino en cualquier estructura. Sin embargo, en un deporte cada vez más globalizado y dependiente del talento emergente, estas amenazas sonaban más a pataletas de un boxeador noqueado que a movimientos estratégicos de un campeón. El zorro plateado estaba perdiendo su brillo, y su desesperación era su peor enemigo. El clamor popular y la presión de la FIA. Un escenario sin precedentes. La Fórmula 1 se enfrenta a una encrucijada moral que no se había visto en décadas. El caso Colapinto ha trascendido lo deportivo para convertirse en un debate sobre la justicia, la libertad contractual y el futuro del talento en el automovilismo. La presión de la opinión pública, especialmente en Argentina, es inmensa. Los fanáticos, con un fervor que mueve montañas, se han erigido como los principales defensores de Franco, organizando campañas en redes sociales, movilizándose en foros y exigiendo a Alpine que lo libere.
Muchos aseguran que la pasión de los argentinos por Colapinto es una fuerza imparable que Briatore subestimó por completo. Se comenta con asombro en el paddock, observando el fenómeno social. Pero el clamor no es solo popular. Las alarmas también han sonado en la FIA. La Federación Internacional del Automóvil, consciente de que este conflicto podría sentar un precedente nefasto y dañar la imagen de la F1, está siguiendo de cerca cada movimiento. Aunque la FIA suele evitar intervenir en disputas contractuales entre equipos y pilotos, la magnitud de este caso, y la posibilidad de que se frene injustamente la carrera de una promesa global, podría obligarlos a tomar cartas en el asunto. Se especula con que la FIA podría actuar como mediador o incluso revisar las políticas de contratos de pilotos jóvenes para evitar futuras situaciones similares. El caso Colapinto ya no es solo un problema de Alpine y Mercedes, es un problema de toda la Fórmula 1, y su resolución tendrá un impacto duradero en cómo se gestiona el talento en el futuro. La tensión es palpable, y el próximo movimiento podría cambiarlo todo. La desesperación de Flavio Briatore era palpable, densa, casi asfixiante. Aunque públicamente mantenía su postura intransigente, su fachada de hierro, la presión interna y externa se la hacía insoportable, lo estaba carcomiendo por dentro. Los patrocinadores de Alpine, los que ponían el dinero, empezaban a mostrar su preocupación por la imagen negativa que estaba proyectando el equipo, una imagen de villano que frenaba el talento, y la moral del personal estaba por los suelos, desmotivados por la guerra interna. La idea de una batalla legal prolongada, costosa y con un alto riesgo de perder, no solo el juicio sino también la reputación de la marca, lo estaba llevando al límite. Muchos aseguran que Flavio está acorralado, entre la espada y la pared. Sabe que si va a juicio, las pruebas de Mercedes sobre el talento innegable de Colapinto y su propio manejo desastroso de la situación podrían ser devastadoras para su imagen y para el futuro de Alpine, confiesa una fuente interna de Alpine, pintando un cuadro de caos y pánico en el seno del equipo. La reunión con Wolff, si bien representaba una oportunidad para negociar una salida honrosa y evitar un desastre mayor, también era la dolorosa confirmación de que había perdido el control de la situación. Su ego, herido y sangrante, se debatía entre la rendición estratégica, un mal menor, y la lucha a muerte, a unas sabiendas de que la derrota era casi segura. Era una agonía para el zorro plateado. El ultimátum de Mercedes, una oferta irrechazable y un plan de futuro con Colapinto. Fuentes cercanas a las negociaciones, que hablaron bajo condición de estricto anonimato dada la sensibilidad y el hermetismo del asunto, revelaron los puntos clave de la propuesta de Mercedes, un verdadero jaque mate en el tablero de ajedrez. La oferta no era solo económica, una cifra de esas que te hacen temblar las piernas, sino un plan estratégico diseñado meticulosamente para el futuro de Franco Colapinto, un camino hacia la gloria. Mercedes no solo estaría dispuesto a pagar una compensación económica significativa a Alpine por la rescisión anticipada del contrato de Franco, una cifra que superaría con creces cualquier inversión que Alpine hubiera hecho en el piloto hasta la fecha, sino que iría mucho más allá, demostrando su seriedad y compromiso. Muchos aseguran que Mercedes está ofreciendo un plan de desarrollo completo e ininterrumpido para Colapinto, que incluye no solo más tests con el W14, sino un rol activo y protagónico en el simulador del equipo de F1, un lugar en el programa de pilotos de élite, y la posibilidad concreta de un asiento en la F1 en 2026, si no antes, con una estructura sólida, un equipo ganador, y el respaldo total de la marca detrás de él, reveló una de las fuentes, dejando claro que no era una promesa vacía. Este ultimátum era una jugada maestra de Wolff, una demostración de poder y visión. No solo le ofrecía a Alpine una salida digna de un conflicto que ya estaba perdiendo de forma humillante, sino que además le presentaba un futuro claro, brillante y lleno de oportunidades a Colapinto, algo que Alpine, con su inconsistencia, su falta de visión y sus problemas internos, no había podido garantizar, ni de lejos. La implicación de Lewis Hamilton, que seguía siendo el mayor validador del talento de Franco, su padrino en la élite, pesaba enormemente la ecuación, dando un peso incalculable a la oferta. Muchos aseguran que Hamilton no solo lo bendijo con su presencia en el test, sino que está presionando internamente para que Colapinto sea su posible sucesor o al menos un compañero de equipo en el futuro cercano, algo que pocos pilotos en la historia han logrado con el GOAT de la F1, susurran en los círculos de Mercedes, dando una idea de la magnitud del apoyo del heptacampeón, que veía en Franco su propio reflejo de talento y determinación. La propuesta de Mercedes era casi irrechazable, diseñada para apelar a la lógica financiera y deportiva más básica, dejando el orgullo de Briatore como el único y frágil obstáculo real. Si esta oferta de Mercedes te hace explotar la cabeza, si crees que esto es el paso definitivo para ver a Franco en la F1, suscríbete ya y contanos en los comentarios. ¿Crees que Briatore tendrá la audacia de rechazar una oferta así, arriesgando su carrera y la de Alpine? Tu opinión puede cambiar el rumbo de esta historia. La resistencia final de Briatore. Último intento de manipulación o verdadera intención de bloquear.
A pesar de la abrumadora presión, a pesar del clamor popular que se había levantado en apoyo de Colapinto, y a pesar de la tentadora, casi obscena, oferta de Mercedes, Flavio Briatore, fiel a su estilo volátil, impredecible y arrogante, se mantuvo en una postura de resistencia. La reunión con Wolff y los directivos de Renault/Alpine, aunque confidencial, se filtró a los medios como una discusión acalorada, una verdadera batalla campal verbal, donde el italiano, visiblemente furioso y desencajado, se habría negado a ceder de inmediato. Muchos aseguran que Briatore vociferó que no iba a regalar a Colapinto, que su contrato valía mucho más que cualquier oferta, y que Mercedes estaba intentando desestabilizar Alpine con una jugada sucia. No es solo dinero, es una cuestión de respeto y de códigos, relató una fuente que tuvo acceso a los pormenores del encuentro, pintando un cuadro de tensión máxima, donde los gritos y los golpes en la mesa fueron la banda sonora. La Fórmula 1, en su totalidad, se encuentra en vilo, observando cada movimiento de esta partida de ajedrez de alto riesgo. Los medios especializados, los fanáticos de todo el mundo y los propios equipos están al borde de sus asientos, esperando con el aliento contenido el desenlace de esta historia que ya ha hecho historia. ¿Se resolverá la situación con un acuerdo millonario que satisfaga finalmente a Briatore y libere a Colapinto, permitiéndole volar libre hacia su destino? ¿O la intransigencia de Alpine y el ego desmedido de Briatore los llevarán a una guerra legal sin cuartel, una batalla que podría sentar un precedente histórico y cambiar para siempre las reglas del juego en la F1, exponiendo sus miserias más profundas? El destino de Franco Colapinto, el pibe argentino cuyo talento desatado una tormenta sin precedentes en el automovilismo mundial, pende de un hilo, y su futuro en la máxima categoría del automovilismo depende de cada movimiento en este tablero de ajedrez que tiene a todo el mundo expectante. Entonces, ¿cederá finalmente Flavio Briatore ante la presión de Mercedes, el aval de Lewis Hamilton y el clamor popular, permitiendo que Franco Colapinto vuele libre hacia la gloria de la F1? ¿O la guerra de egos y contratos nos deparará la batalla legal más épica que el automovilismo haya visto? La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, ¿de qué lado estás en esta pulseada final por el futuro del talento en la Fórmula 1? No te quedes afuera de esta historia que está reescribiendo los libros. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga, déjale un like si sentís la misma indignación que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre esta batalla por el talento y la justicia en la Fórmula 1. La próxima jugada puede ser la definitiva, y no queremos que te la pierdas.